Hola, hola, qué bueno que estás aquí. Ya hemos pasado una semana enterita de puras actividades súper divertidas en la que pudimos construir, diseñar y sobre todo ejercer la carrera de arquitectos haciendo tan hermosas obras de arte con cartón y con otros materiales súper chéveres que ustedes utilizaron para hacer sus casitas y aprender a cuidar un poquito más de ella. En este día estaremos explicando las actividades 1 y 2 de la segunda semana, cuadernillo 3, el primer día de la segunda semana. Pues en estas actividades vamos a conocer las herramientas que se utilizan para la construcción, tal y como podemos observar aquí. También vamos a aprender un poquito más acerca de lo que es la estadística, los diferentes gráficos y cómo nosotros podemos ordenar diferentes eh, situaciones o también datos que se nos presentan, cómo nosotros podemos ordenarlo y ubicarlos en diferentes gráficos, ya sean de barra u otros que vamos a ir conociendo a medida que vayamos eh, explorando estas actividades de la segunda semana. Bien, a propósito de esto, el día 1, la actividad número 1 se llama herramientas y oficios para construir. Esta actividad tiene el propósito de que ustedes conozcan algunas palabras nuevas relacionadas con herramientas y oficios relacionados con la construcción. Esto les será de mucha utilidad para que al final de esta semana ustedes estén preparados para orientar a una persona que quiera construir una casa sobre cuáles son los materiales y herramientas que deben utilizar. La tarea número 1 nos habla de una nueva categoría. Recuerdan que en la actividad pasada nosotros estuvimos hablando de categorías y una de esas categorías que hablamos fue de las partes de una casa. Allí estuvimos mencionando la pared, las ventanas, las puertas, el techo y otras. Entonces hoy estaremos hablando de una nueva categoría titulada Herramientas de construcción. Entonces, ¿de qué se trata esta tarea? Esta tarea se trata de hacer, o más bien, de nosotros poder señalar estas herramientas que están aquí que ustedes no saben para qué se usan. Aquí tenemos diferentes herramientas como la escuadra, el nivel, el martillo, el serrucho, la cubeta, mezcladora, cinta métrica, escalera, brocha, andamio, espátula, rodillo, destornillador, alicate, carretilla y la lija. ¿Cuáles son las que yo le voy a poner el cotejito? Las que yo no sé para qué se usan. Vamos a suponer que yo no sé para qué se utiliza el andamio, entonces yo voy a tachar el andamio. Vamos a suponer que yo no sepa para qué se utiliza el rodillo en una construcción y lo voy a tachar. Luego, la tarea número 2 nos dice, busca información sobre el uso de cada herramienta del listado. La pueden buscar en libros, en internet y también ustedes pueden utilizar un diccionario. Y en caso de que no tengan diccionario, pues ustedes pueden preguntarle a una persona adulta que viva cerca de su casa o a sus padres. Entonces, ustedes le preguntan para qué se utiliza el serrucho, para qué se utiliza el nivel, qué se hace con la escalera, qué podemos hacer con la carretilla en una construcción. Entonces, ya ustedes saben investigar esos conceptos y decir para qué se usa cada uno. Eso ustedes lo van a anotar en su cuaderno y van a poner como título herramientas para la construcción y entonces debajo de ahí ustedes van a escribir la definición de cada una de ellas o para qué sirve cada una. Vamos a suponer, yo escribo escuadra, luego pongo 2 puntos y digo, la escuadra se utiliza para hacer tal y tal cosa. Bien,
Recuerden, esta actividad tiene el icono de escribir en el cuaderno y entonces la van a escribir en el cuaderno. La tarea número 3 nos dice los oficios en la construcción de una casa. Observa la casa donde vives y piensa, ¿cómo la habrán construido? ¿Quiénes participaron en su construcción? ¿Cuánto tiempo les habrá tomado? Construir una casa no es una cosa sencilla. En la construcción de una casa participan muchísimas personas que tienen diferentes oficios. Esas personas pueden ser plomeros, pintores, electricistas, carpinteros, maestros, en fin, diferentes personas que se dedican a hacer una cosa en específica. Bien, entonces la tarea número 4 nos dice a nosotros que debemos escribir nuestras propias definiciones de los siguientes oficios de personas que participan en una construcción. Aquí tenemos el icono de escribir en el cuaderno, así que esta actividad la vamos a escribir y a llenar. La primera oración nos dice, las personas cuyo oficio es la plomería se dedican a, ¿qué hacen los plomeros? La segunda nos dice, las personas cuyo oficio es la instalación eléctrica se dedican a, las personas cuyo oficio es la pintura se dedican a, ustedes van a pensar en otros dos oficios y escriben una frase para definir cada uno de ellos, siguiendo el formato de cada uno de ellos. Recuerden, si ustedes no saben a qué se dedican los plomeros, las personas que hacen electricidad o que hacen pintura, ustedes le preguntan a una persona más adulta que ustedes si completan esta frase. Es súper fácil hacerlo. Bien, entonces nos vamos a la actividad número 2, titulada Los gráficos dan información. Esta actividad es para practicar cómo aprovechar la información de los gráficos de columnas o barras que son sumamente importantes y muy utilizados. La tarea número 1 nos dice gráficos que sirven para presentar información. En el pequeño municipio del Cercado, quieren ofrecer formación a trabajadores en nuevos oficios que se necesitan en el lugar. Para eso se investigó la cantidad de trabajadores y trabajadoras de algunos oficios tradicionales. Para compartir en un debate prepararon el gráfico siguiente. Vamos a chequearlo con atención. Este es el gráfico. Bien, cada columna tiene diferentes alturas y un número, tal y como podemos observar aquí. Este número indica la cantidad de personas de cada oficio. Los oficios son estos: albañiles, plomeros, pintores y electricistas. Mire el eje vertical a la izquierda y las líneas, los cuales parten de allí, de cada número que van aumentando de 5 en 5. Las líneas verticales. Recuerden, así son líneas verticales, así son líneas horizontales y así son líneas diagonales. Vamos a ponerles entonces el inicio de las letras. La V de verticales, la H de horizontales y la D de diagonales. Esto es para que ustedes puedan ubicarse en los gráficos. Bien, entonces aquí podemos ver que los números aumentan de 5 en 5, 5, 10, 15 hasta llegar al 45 en la línea vertical. A modo de ejemplo, hasta la columna verde con el número 15 llega la línea punteada que parte de ese mismo número. Por ejemplo, aquí están los plomeros. Bien, esta es la información que nos tienen. Oficios vinculados a la construcción. Albañiles. Tenemos 40 albañiles. Recuerden que estamos hablando del municipio de Cercado, cuántas personas ejercen ese oficio.
plomeros tenemos 15, pintores tenemos 30 y electricistas tenemos 15. Bien, este tipo de gráfico se llama gráfico de barras o de columna y se usa para mostrar cantidades de elementos diversos dentro de una misma clase. Por ejemplo, en este caso, la cantidad de personas de distintos oficios, como les dije anteriormente. Entonces, ahora nosotros vamos a completar cada una de estas oraciones observando el gráfico que está aquí. Dice, lo que se anota en el eje horizontal son aquí tenemos recuerden, este es el eje horizontal, son los oficios. Entonces, la palabra que va en esta parte son oficios. Bien. Luego nos dice, el eje vertical indica cómo anotar ¿cuál es el eje vertical? Este que está aquí, que tiene los números. Entonces, el eje vertical indica cómo anotar la cantidad de personas, tal y como nos dice aquí, esta parte que está aquí, cantidad de personas que ejercen ese oficio. Entonces podemos tachar aquí que esta es la parte, esta cantidad de personas que ejercen este oficio es lo que va en esta línea. Bien. Luego nos dice, cada columna de colores representa ¿qué es lo que representa las columnas de colores? Representan la cantidad de personas que ejercen ese oficio. Bien, entonces la altura de cada columna indica cuál cantidad es mayor y cuáles cantidades son menores en oficios, en plomeros, albañiles, pintores, electricistas y así sucesivamente. Entonces aquí la altura de cada columna indica la cantidad, ponemos cantidad aquí, cantidad de oficios o de personas, mejor dicho, de personas que se dedican a cada oficio. Recuerden que deben tener en cuenta la oración completa para completar. Entonces, la cantidad de personas que se dedican a cada oficio. ¿Cuántos oficios están representados? Tenemos albañiles, plomeros, pintores, electricistas. Entonces tenemos 4. Y luego, ¿cuáles oficios están representados? Entonces ahí nosotros vamos a escribir albañiles, plomeros, pintores y electricistas. Bien, eso es lo que vamos a hacer en esta actividad. Ahora nos vamos a ir a la tarea número 2 y última tarea. Información que presenta el gráfico. Aquí tenemos nuevamente el gráfico, se lo puse aquí para que puedan ver y relacionar bien cada información con lo que les solicita en esta parte. Entonces tenemos, ¿qué oficio tiene la mayor cantidad de trabajadores? ¿Cuál de esos gráficos son mayores? Entonces tenemos los albañiles. Albañiles son la cantidad de oficios que hay más. Entonces, ¿cómo te has dado cuenta? Bueno, yo me di cuenta porque es el gráfico más alto que está ahí en toda esa representación. Y porque tiene un 40. Bien. ¿Qué oficios tienen la misma cantidad de personas? Aquí podemos ver que los plomeros y los electricistas tienen la misma cantidad de personas. Entonces ahí ponemos plomeros y electricistas. Luego dice, ¿cuántas personas tienen esos oficios? ¿Cuántas personas son plomeros y electricistas? Bien, pues vemos que hay un 15, entonces colocamos el 15.
Dice, la próxima. Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas. Hay un oficio que tiene el doble de la cantidad de personas que esos dos oficios. ¿Cuál es? Si yo digo 15 más 15, ¿cuántos son? 30. Entonces, el oficio que tiene el doble de cantidad de esas personas que acabamos de decir ahora mismo es entonces los pintores. Entonces, aquí colocamos pintores. Bien. Dice, ¿cuántas personas tiene? Pues tiene 30 porque tiene el doble. Y ahora estas últimas dos, se lo voy a dejar a ustedes para que lo llenen porque es súper fácil. Dice, ¿cuántos trabajadores muestra el gráfico en total? Para ustedes saber cuántos trabajadores muestra el gráfico en total, solo deben sumar cada cantidad, el 40, el 15, el 30 y el otro 15. Y ponen el total aquí. Y dicen cómo lo saben, ahí ustedes explican cómo ustedes lo supieron. Luego, teniendo como referencia la información del gráfico anterior, o sea, de este gráfico que está aquí, van a completar esta tabla. Tabla de personas que trabajan oficios de construcción en el cercado. Oficios, albañil, 40, miren, este es un ejemplo, se lo llenaron ahí para que ustedes sepan. 40. Entonces, aquí nos dieron un 15. ¿Quiénes trabajan? ¿Qué cantidad de personas, qué oficio trabajan 15 personas? Pues ustedes pueden poner o plomeros o electricistas que trabajan lo mismo. Bien, entonces aquí completan con la palabra y luego esas dos que están aquí en blanco la van a llenar con los otros dos. Por ejemplo, aquí ponen pintores, pueden poner pintor, que es esta, electricista, bien, ya ustedes saben que esa parte es electricista. Y aquí entonces pueden poner plomero. Plomero. Y así pues ustedes lo completan. Es súper fácil. Luego, la tarea número 3 nos dice, escribe en tu cuaderno el título de la actividad, debajo copia estas preguntas y contéstalas con tus propias palabras. La tabla y el gráfico muestran la misma información, o sea, les habla de esta tabla que está aquí. Esto es una tabla. Y le hablan del gráfico. Esta es la tabla. Y este es el gráfico. Ellos le preguntan que si esas dos cosas tienen la misma información. Luego, ¿cuál te parece más clara para contar la información? Te van a seleccionar cuál es más clara de las dos y van a responder por qué. Bien, ustedes ven que es súper fácil entender la estadística. Hasta aquí ha sido el video del día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal, dar clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones y hasta el próximo video.